Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para cuidar tu dinero. Hoy Juan Pablo Pizeta nos va a hablar de los cambios que se aprobaron ayer en la Cámara de Diputados para el impuesto a los bienes personales. Patricia Canatelli nos va a brindar información sobre seguros de salud, una herramienta que puede resultar muy útil para complementar la cobertura de salud que uno posea. También Cristian Brau va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales y en el último bloque vamos a conversar con el economista Lucas Liach para analizar los hechos más destacados en materia económica de estos últimos días. Abrimos este bloque con información de los mercados de capitales y en los últimos días se registró un rebote en la cotización de los dólares financieros que tras caer en la primera mitad de diciembre volvieron a ubicarse por encima de los 200 pesos. Cristian, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás, Alejandro? Gracias por estar aquí. Gracias por la invitación. Bueno, se dio, ¿no?, un fenómeno estacional primero y nuevamente ahora en esta segunda parte de diciembre, lo que también esperábamos, ¿no? Sí, tal cual. Te diría que está haciendo tal vez un movimiento casi de manual, ¿no? Pensemos que la demanda de dinero tiene un comportamiento donde sube muy fuerte durante los primeros 15, 20 días del mes de diciembre, después entra una meseta y para la segunda quincena de enero empieza a caer. Recordemos, ¿no?, las empresas necesitan pesos para pagar los aguinaldos. Obviamente, una gran parte de ellas tienen el ahorro, ¿no?, sus disponibilidades financieras colocadas en dólares, entonces van al mercado financiero para hacerse de esos pesos que necesitan. Exactamente, tal cual. Tal vez este año se le pueda agregar una particularidad, que además de ser un año de elecciones, a diferencia de otros años de elecciones, las elecciones estuvieron muy pegadas a este aumento, ¿no?, de la demanda de pesos. Entonces eso tal vez de repente hizo que las compañías se encontrasen con estas nuevas necesidades sin haber tenido un ciclo mensual completo de generación de caja, cosa que en otras elecciones tal vez no pasa. En ese contexto tuvieron que salir a desarmar lo que tuvieran: dólares, rescate de fondos comunes de inversiones, subas de tasas de corto plazo. Son todos fenómenos que se ven año tras año en diciembre. Y ahora, bueno, obviamente en la segunda parte de diciembre, ya retirada, ¿no?, esa demanda del mercado, queda, en verdad esa oferta, ¿no?, de dólares del mercado, queda ahora la demanda de aquellos que van cobrando los aguinaldos, de aquellos que quieren justamente empezar a armar sus tenencias para financiar las vacaciones, ¿no? Exactamente, vos bien lo dijiste, el tema de los aguinaldos es muy importante porque suele marcar como, si se quiera, un piso. A partir de ahí, la demanda y la oferta empieza a estar un poco más balanceada. Y es un poco lo que estamos viendo nosotros hoy por hoy. La gran pregunta ahora es hasta dónde va a llegar esta suba y obviamente también está muy pegado, un tema que después también vamos a hablar en el último bloque, la expectativa de algún movimiento en el mercado oficial, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Es muy difícil de repente tal vez acertar a la magnitud de los movimientos. Es más fácil pensar en la magnitud y la forma, porque además también no nos olvidemos de que en el medio se va a ir conociendo a cuentagotas novedades de un potencial acuerdo con el FMI, que eso debería tener implicancias muy importantes en todas las versiones de dólares. Y eso es información que todavía no tenemos. Muy bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar hablando sobre estos temas a lo largo del programa, pero como decía en la apertura, ayer se aprobaron cambios en el impuesto a los bienes personales. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Bueno, ¿cuáles fueron estos cambios, ¿no?, que en principio obtuvieron la aprobación en la Cámara de Diputados, ¿no? Sí, ayer se logró la media sanción de la Cámara de Diputados. Este proyecto viene desde el Senado, pero como decías, hubo algunas modificaciones, lo cual va a tener que ahora revisarse en la Cámara Alta, que tiene como fecha hasta el 29 de diciembre se puede tocar. ¿Cuáles son los cambios más importantes? Bueno, lo que ya se sabía, que es quiénes van a empezar a pagar el tributo, a partir de qué umbral. Bueno, esto se va a elevar de los 2 millones de pesos actuales a los 6 millones, ese sube el mínimo no imponible, para el caso, bueno, de los ingresos en general, y para lo que tiene que ver con la vivienda va a subir a los 18 millones de pesos. Pero cambia mucho en lo que tiene que ver con la distribución de cómo se va a pagar eso, ¿no? En el primer caso, con lo que respecta al mínimo no imponible, van a haber 500.000 personas que van a dejar de pagar el impuesto. Esto es como el gran beneficio que trae la reforma, pero también va a modificarse los que ya están pagando, ¿no? Claro. Los que vienen pagando bienes personales y que no quedan exentos van a pagar menos, salvo los altos patrimonios.
Los patrimonios altos, en lo que tiene que ver, por ejemplo, el umbral de 100 millones de pesos y de 300 millones de pesos, van a pagar más. Cambian las alícuotas máximas del impuesto de bienes personales. ¿Esto qué significa? Bueno, un poco con el criterio parecido al aporte de las grandes fortunas. Claro. Bueno, quienes tienen más terminan aportando más, y en este caso aquellos contribuyentes que superan bienes personales en 100 millones de pesos van a empezar a tributar de manera fija 1.181.000 pesos, por ejemplo, y a partir de ahí se aplica la alícuota del 1,5% en función de que supere ese umbral. Y en el caso de los que superen los 300 millones de pesos, van a pagar un monto fijo de 4.181.250 pesos y de nuevo una alícuota del 1,75% en función de que vaya superando cada vez esa cifra. La otra novedad que va a forzar también la revisión en el Senado es la actualización. El problema que tuvo este impuesto durante todo este tiempo era que no se actualizaba, quedó fijo en los valores del 2019. Bueno, si esto se termina aprobando definitivamente en el Senado, que todo indica que va a salir, ya el oficialismo está interesado, que era la gran duda, ¿no?, de que esto salga adelante. Esto se va a actualizar en función del índice de precio del consumidor, del INDEC. Por lo tanto, ya a partir de ese momento se salva todo este problema que hubo en los últimos años. Muy bien, nos trasladamos ahora al mercado de seguros para conocer bien qué son los seguros de salud. Patricia, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. Bueno, un instrumento muy útil para complementar lo que es la cobertura de salud, de medicina, ¿no?, que uno tiene. Sí, los seguros de salud son coberturas que a veces la gente no las conoce, las desconoce, son netamente indemnizatorias, o sea, no brindan la prestación. Claro, exacto. Sino que son indemnizatorias, un monto de dinero, hasta la suma asegurada. Y sirven, porque nosotros tenemos un plan, el PMO, el Plan Médico Obligatorio, tenemos una base en salud social y tenemos medicinas prepagas, pero estas pólizas sirven como complemento de este tipo de medicinas. ¿Para qué? Para, por ejemplo, intervenciones quirúrgicas de alta complejidad no previstas en el PMO o la intervención de un médico determinado en un lugar, en un sanatorio determinado, porque la intervención es especial. Claro, exacto. Hasta por la cobertura médica que vos tenés, por ahí no te cubre esa intervención determinada o no te permite acceder al profesional que a vos te gustaría Nosotros tener, ¿no? tenemos en la Argentina distintos rangos en el tema de medicina prepaga, por ejemplo. Existen coberturas muy amplias y aún siendo muy amplias no cubren todo. Claro, exacto. Internaciones extraordinarias por tratamientos extraordinarios. Hay gente que necesita estar con tratamientos de rehabilitación por varios meses, por años, y la cobertura básica tiene un límite, y a partir de ahí está a cargo de los familiares. Determinados insumos también, ¿no, Patricia? Insumos, interconsultas con otros médicos para ver si el diagnóstico es el correcto o no, o por una falta de diagnóstico. Inclusive se pueden contratar interconsultas a nivel internacional. ¿Y estos seguros, Patricia, son caros? ¿Cuál es el costo No son aproximado? seguros caros porque están específicamente pautados, determinados para este tipo de productos. No es un seguro que tenga permanentemente situaciones de siniestralidad. Entonces, mínimo uno, ¿cuánto tiene que estar pensando para contratar? Y lo que pasa es que también es importante las sumas aseguradas. Claro. Está relacionado muy con la suma asegurada, con el tipo de plan, por eso, porque hay varios ¿a partir de qué planes. cifra arrancamos? Las sumas aseguradas que hoy se manejan... El costo, ¿no? El costo de la costo póliza. y puede arrancar desde 400 a 500 pesos por mes Algo muy a más. accesible. ¿No? Sí, es accesible. Lo que gastás tomándote un café con tu mujer. Claro, así, uno tiene que cualquier pensar lugar. que hay gente que tiene contratos de medicina prepaga que no son del todo completos y que si quieren ir a un plan mayor es muy cara la diferencia. En cambio puede contratar una póliza de estas para complementar eso.
Bueno, perfecto. Porque hay de todo, hay internación, tratamientos, o sea, hay muchos planes de seguros de salud, muy buenos. Bueno, con esta información sobre seguros de salud cerramos este bloque. Quédate con nosotros, en instantes regresamos con mucha más información. Abrimos este nuevo bloque con información de una importante denuncia que hizo el Banco Central el otro día sobre el accionar de un conjunto de operadores financieros que están captando en el interior del país depósitos en forma ilegal con la promesa de rentabilidades extraordinarias en criptoactivos. Juan, ¿cómo es esto? Sí, Ale, la autoridad monetaria vino identificando una serie de maniobras sospechosas de una serie de empresas que operan en el interior del país, como bien mencionabas, ¿no? Operan en La Rioja y Catamarca, pero bueno, se presume que no es exclusivo, ¿no?, de esas provincias. ¿Cómo vino funcionando esto? Bueno, como se sabe, el Bitcoin ofrece una rentabilidad en ocasiones que puede ser importante. Está buscando aprovechar este furor que hay, ¿no?, por las Bitcoin, por el gran crecimiento en sus cotizaciones, ¿no? Exacto, hay una base de realidad, ¿no?, de que muchos quienes apostaron a las Bitcoin se enriquecieron o aumentaron su capital a través de este método. Bueno, utilizando esa ingeniería social, algunas empresas vienen ofreciendo realmente ganancias extraordinarias para operar a través de este tipo de sistema y bueno, y de esta manera enganchar tal vez a usuarios, clientes imprevistos. ¿De qué estamos hablando, no? Ofreciendo rentabilidades en torno del 12, 15% por mes y hasta 120% anual, ¿no? En dólares seguramente, no en pesos, ¿no? Y en dólares, a través de esquemas de recaudación también que son llamativos. Ahí el Banco Central menciona que puede ser que a través de mecanismos similares a los esquemas Ponzi, ¿no? Esto de las pirámides, de las estafas piramidales. Bueno, este tipo de publicidad engañosa se detectó y bueno, ya está realizando algunas inspecciones para eventualmente realizar una denuncia penal en función de esto. Bueno, una cuestión para tener en cuenta, que siempre lo decimos, ¿no?, que esta alta rentabilidad que pueden llegar a tener las criptomonedas viene vinculado a su alto riesgo, ¿no? Entonces, siempre es importante, primero, no acceder a este tipo de operaciones si no se está en pleno conocimiento de qué se trata y, bueno, también utilizar los exchanges, que puede ser esto, ¿no?, de las operaciones de criptomonedas, también implica un riesgo. Hay que estar atento de cuáles son confiables y cuáles no. Y fundamental también al momento de invertir en cualquier tipo de activo, informarse, ¿no?, si la entidad está regulada, está autorizada a operar tanto por el Banco Central o por la Comisión Nacional de Valores. De esa manera uno puede reducir la probabilidad de sufrir alguna estafa. Pero bueno, vamos a completar hablando de inversiones este bloque con algunas recomendaciones para aquellas personas que están analizando cómo posicionarse de cara al nuevo año. Cristian. Bueno, lo voy a dividir en inversores tal vez que se enfocan en el mercado extranjero y en el local. Para los primeros, lo primero que hay que destacar es que el mercado está cambiando. No necesariamente prevemos que sea un mal año 2022 para el mercado norteamericano, pero sí amerita tomar ciertos recaudos, tal vez enfocarse en las empresas más grandes, con posiciones dominantes, enfocarse en negocios más estables. Dentro de esos parámetros, nuestro departamento de banca privada recomienda posicionarse en bancos, especialmente para mencionar un papel que puede invertirse en CDRs desde Argentina, el JP Morgan, pero después también hay otros nombres interesantes asociados al sector de semiconductores, Nvidia, y los típicos nombres grandes de crecimiento que tal vez no tengan el mejor año, el 2022, en términos de entorno, ¿no?, principalmente en torno al financiamiento, pero que los puntos de entrada de hoy son mejores que tal vez lo que estaban hace 5 o 6 meses, y ahí aparece un mercado libre. Recordemos que Nvidia se puede también invertir desde la Argentina a través de CDRs, ¿no? Correcto. Y para completar, decías entonces opciones también en el mercado local. Y en el mercado local nosotros nos gusta mucho lo que es el equity y lo que son los bonos hard dólares. Si tengo que elegir entre uno y otro, priorizamos los bonos en dólares por sobre el equity.
como un todo, como un asset ¿Te class. gusta algún bono en particular? Exactamente. Nosotros en nuestro SBS balanceado, lo que son los bonos, priorizamos primordialmente el GD35 y dentro de los papeles de acciones, Pampa, Ternium y Loma. Muy bien, con estas recomendaciones cerramos este bloque. Quédate con nosotros. Al regreso vamos a estar dialogando con el economista Lucas Liach. Abrimos este último bloque ya con la presencia en forma virtual del economista Lucas Liach para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Lucas, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo andás? Un gusto estar de nuevo acá. Bueno, muchas gracias a vos por atendernos. Y como hablábamos en el primer bloque, en diciembre vienen cayendo las reservas internacionales, hoy con el impacto importante del pago del vencimiento de la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Lucas, a la vista de esto que viene sucediendo con las reservas internacionales, ¿crees que el gobierno puede mantener la actual política cambiaria con un dólar oficial que aún después de las elecciones viene subiendo por debajo de la inflación? No, creo que no. Creo que es el punto más débil, el talón de Aquiles de la economía argentina en este momento. Es cierto que la economía, por un lado, está, digamos, rebotando bastante fuerte en muchos sectores, pero todos los sectores que necesitan divisas se encuentran ahí como una traba, que es con las reservas escasas del Banco Central. Entonces, enseguida tenés este dilema entre que la economía pueda crecer y, por otro lado, la escasez de dólares que tenés. Por lo tanto, algo van a tener que hacer. Ese algo normalmente es que suba el precio del dólar. Hay que ver cuándo lo hacen, cuánto lo hacen y cómo lo hacen. También al mismo tiempo, Lucas, en la primera quincena de diciembre, el Banco Central ya emitió 250.000 millones de pesos más para financiar el déficit fiscal, ¿no? Un volumen de pesos que también presiona sobre el mercado cambiario y que también acota el margen, ¿no?, del gobierno, del Banco Central, para mantener la política cambiaria. Totalmente, muchos pesos y pocos dólares sería el resumen. Y digamos, cuando hay más pesos en los portafolios de los privados, de los argentinos, bueno, obviamente buscan ir hacia otro activo. Ese otro activo normalmente es el dólar. Si está restringido el oficial, es al otro dólar, y por lo tanto tenemos estas brechas cambiarias tan grandes. Típicamente se dice, entre los que siguen las cuestiones monetarias, que el mes de diciembre, por un lado, tiende a aumentar la oferta de pesos, o sea, la cantidad de pesos en el mercado, pero también la demanda de pesos. ¿Por qué? Porque la gente necesita liquidez para los gastos vinculados a las fiestas, a vacaciones, etc. El principal desafío suele ser tipo enero, febrero, donde tenés todavía esa oferta de pesos que metió el Banco Central, pero la demanda de pesos empieza a caer. Y ahí típicamente lo que pasa es que podés tener un salto más importante en el tipo de cambio libre, ¿no? Algo de eso igual vimos, ¿no?, en estos últimos días, en donde pegó un salto el dólar financiero tras la baja en la primera mitad de diciembre, ¿no? Sí, estuvo eso. También están estos ruidos políticos, está, digamos... Yo tengo una opinión personal sobre el tema del fondo. Creo que a veces se da por descontado que el contenido del acuerdo con el fondo ya está acordado. Mi impresión es que el fondo va a pedir más cosas a Argentina que las que hoy creemos que va a pedir. Y que esas cosas que va a pedir seguramente incluyan algún nivel de devaluación del dólar oficial, algún nivel de aumento de tarifas, y que son cosas que al gobierno no le resultan cómodas, y por lo tanto, digamos, hay ahí una dificultad por delante, y para mí personalmente hay una pregunta por delante, si es que el gobierno va a estar dispuesto a hacer lo que el fondo va a requerir para avanzar en un acuerdo, ¿no? Por eso, o sea que estás planteando dudas respecto a que este acuerdo finalmente se pueda concretar. Exacto, yo creo que la probabilidad no es cero de que no haya un acuerdo, ¿no? Porque, a ver, cuando Guzmán hizo el acuerdo con los bonistas privados, ahí simplemente es acordar un número, cuánto te pago, en qué plazo, etc. Un acuerdo con el Fondo Monetario, está toda esta discusión de plazos, etc.,
pero está la discusión más complicada de las políticas. Es decir, el fondo te presta barato, pero te presta barato a cambio de que hagas ciertas cosas que garanticen la devolución de ese préstamo eventualmente, ¿no? Entonces, eso es mucho más trabajoso políticamente y mucho más con una coalición tan frágil como es la del Frente de Todos. Pero hay muchos integrantes de esta coalición del Frente de Todos que entienden, ¿no?, claramente cuáles son los riesgos de no acordar con el fondo. Por ejemplo, bueno, el candidato a diputado nacional, el principal candidato a diputado nacional aquí en la capital federal, Leandro Santoro, semanas atrás, habló, ¿no?, del riesgo de una corrida cambiaria e incluso, no sé si habló también de una corrida bancaria en caso de no llegar a un acuerdo con el fondo, ¿no? Sí, yo creo que una cosa es entender los riesgos y decir tenemos que acordar con el fondo, y otra cosa es cuando en la última conversación te dicen, bueno, mira, para firmar necesitamos X, Y, Z. X es devaluar, Y es aumento de tarifas y Z es un ajuste fiscal importante. ¿Ahí seguís estando a favor del acuerdo con el fondo? Esa es la pregunta relevante, que yo creo que hoy no está tan clara. Hoy mi intuición es que hay un tema de comunicación entre los que hablan con el fondo y las autoridades políticas y el público en general, donde no tenemos claro el contenido de eso. Mi opinión, además ahora, el 3 de enero, Ilan Goldfan, que era el presidente del Banco Central de Brasil, un duro, digamos, entra en el Fondo Monetario en el hemisferio occidental. Básicamente tiene que firmar el acuerdo con Argentina. Yo no creo que él firme cualquier cosa, tipo sigan con este dólar así tranquilo, no suban las tarifas. Entonces creo que tenemos esa pregunta por delante que es muy importante. El gobierno afirmó el otro día, ¿no?, tras el rechazo del presupuesto del 2022, que la oposición de esta manera está complicando las negociaciones. ¿Cuál es tu opinión al respecto de esto? No me parece. Creo que vivimos bajo un sistema presidencialista donde gobierna el gobierno, digamos, ¿no? Entonces, el gobierno propone y en todo caso el Congreso aprueba o desaprueba. Yo creo que hoy lo que nos falta es tener claro cuál es el contenido de ese programa. Te diría, primero, hacia dónde quiere ir el gobierno. Segundo, ese hacia dónde quiere ir, que no lo sabemos. ¿Cómo es compatible con el Fondo Monetario? Y recién tercero te diría, si eso es compatible con la coalición política del gobierno, y recién te diría en cuarto lugar es, bueno, ¿y la oposición cómo se para frente a eso? Hoy no tenemos ni uno, que es el programa del gobierno, ni dos, que es el acuerdo con el fondo, el contenido, ni tres, el acuerdo, digamos, dentro de la coalición gobernante. Bueno, el otro es el cuarto punto. Es decir, cuando lleguemos ahí veamos si eso no es un obstáculo. Yo confío, pero además de confío, deseo que si el gobierno presenta estos tres puntos, un programa acordado con el fondo y apoyado por la coalición, tiene que ser muy constructiva la oposición de Juntos por el Cambio. Muy bien, Lucas, muchas gracias por habernos atendido. Bueno, un gustazo cuando quieran. Que empieces muy bien el año. Igualmente para todos. Saludos. Gracias. Cerramos entonces el programa de hoy con el análisis detallado del economista Lucas Liach sobre la economía argentina, la evolución que viene teniendo en estas últimas semanas y lo que está en juego en estas importantes negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Nos reencontramos el próximo viernes a las 19:30 horas aquí en Metro.